Imagina que te encuentras en un campo de batalla. Frente a ti, un gigante, con una armadura tan pesada que su sombra parece devorar todo a su alrededor. En sus manos, una lanza que podría atravesar cualquier cosa. Y tú eres solo un joven sin experiencia de guerra, sin armamento pesado, sin la fuerza para enfrentar a semejante enemigo. La pregunta es, ¿cómo derrotarías a un gigante así? Hoy, te contaré la historia de un joven llamado David, quien, armado solo con su fe y una honda, se enfrentó al poderoso Goliat. Una historia que no solo habla de valentía, sino también de un poder mucho más grande que cualquier gigante. Esta es una historia de esperanza, de confianza, de cómo lo imposible puede volverse posible con la ayuda de algo mucho más grande que nosotros. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu manera de ver el mundo, la fe y la vida misma. ¿Estás listo para vivir este increíble relato? Vamos a viajar al pasado y descubrir cómo un joven, pequeño en apariencia, desafió lo que parecía invencible. Hace más de 3000 años, en un tiempo lleno de conflictos y guerras, el pueblo de Israel vivía bajo el reinado del rey Saúl, un hombre que había sido elegido por Dios para gobernar, pero que, con el tiempo, su fe y su obediencia se habían visto empañadas por el temor y la desobediencia. Israel se encontraba en una lucha constante con los filisteos, un pueblo que había sido conocido por su ferocidad en batalla. En ese tiempo, las guerras no solo se libraban con armas y hombres, sino también con símbolos de poder y dominio. Las batallas solían decidirse no solo por la fuerza de los soldados, sino también por la confianza en los dioses a los que cada pueblo rendía culto. El ejército de los filisteos estaba decidido a acabar con Israel, y para ello enviaron a su campeón, un guerrero que era temido por todos. Su nombre era Goliat. Goliat no era solo un hombre alto, era un gigante de proporciones sobrehumanas. Medía más de 2 metros de altura, y su armadura de bronce era tan pesada que, si un hombre común trataba de levantarla, no podría. Su lanza tenía una punta de hierro que pesaba más de 7 kilos, y su escudo era tan grande que cubría todo su cuerpo. La imagen de Goliat era aterradora, su sola presencia llenaba de miedo a los soldados de Israel. Goliat se presentó en el campo de batalla todas las mañanas durante 40 días, desafiando al ejército israelita a enviar a su mejor guerrero a enfrentarlo. Con voz retumbante, gritaba: «Elijan a uno de sus hombres para que luche contra mí. Si me derrotan, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo los derroto, ustedes serán nuestros esclavos». Y cada día, al escuchar sus palabras, los soldados de Israel se sumían en el miedo y el desaliento. No había ninguno que se atreviera a enfrentarse a tan formidable enemigo. En ese tiempo, David era un joven que se encargaba de las ovejas de su padre en un pequeño pueblo llamado Belén. Aunque David no era un soldado, su fe en Dios era firme y su corazón valiente. A menudo, cuando los lobos o los osos intentaban atacar su rebaño, David confiaba en que Dios lo protegería, y así, con su honda y su valentía, defendía a las ovejas. Sabía que no estaba solo, y por eso nunca temía enfrentarse a los peligros que acechaban a su rebaño. Un día, su padre, Isaí, le pidió que fuera al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos, que estaban luchando en el ejército israelita. David, como era su costumbre, obedeció sin dudar y viajó hasta el campamento de los soldados. Cuando llegó, escuchó el desafiante grito de Goliat y vio con tristeza que los soldados de Israel, incluyendo a sus propios hermanos, temblaban de miedo. David observó la escena y sintió una profunda indignación en su corazón. ¿Cómo podía este hombre, que se burlaba de Dios y de su pueblo, seguir desafiando a los israelitas sin que nadie lo enfrentara? Miró a su alrededor y vio que los soldados de Israel, incluso los más valientes, se habían rendido ante el miedo. No entendía cómo alguien podía temer tanto a un hombre, sin recordar que su confianza debía estar en Dios, no en su fuerza física. David, con el corazón lleno de valentía, se acercó al rey Saúl. «¿Por qué nadie se atreve a luchar contra este filisteo?», preguntó. «¿Por qué lo dejan desafiar al ejército del Dios viviente?». Los soldados y oficiales lo miraron sorprendidos. ¿Quién era este joven que no temía enfrentarse a un gigante? El rey Saúl, aunque asombrado por su audacia,
le advirtió que Goliat era un guerrero experimentado, que había combatido desde su juventud, mientras que David solo era un joven pastor. Pero David, con humildad, le contó al rey cómo, cuando cuidaba de las ovejas de su padre, había enfrentado leones y osos para proteger su rebaño. «El Señor me ha librado de estos animales», le dijo, «y Él me librará de este gigante, porque Él es más grande que cualquier peligro». El rey, viéndolo tan decidido, decidió darle la oportunidad de enfrentarse a Goliat. Antes de la batalla, el rey Saúl ofreció a David su propia armadura para que se protegiera durante el combate. Sin embargo, David, al probarla, se dio cuenta de que la armadura era demasiado pesada y grande para él. «No puedo pelear con esto», dijo. «Yo no necesito esto, solo necesito mi fe en Dios». Entonces, decidió enfrentarse a Goliat con lo que mejor conocía, su honda. David se acercó al río cercano y seleccionó 5 piedras lisas. No sabía si necesitaría todas, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Con su honda en la mano, se dirigió hacia el campo de batalla donde Goliat lo esperaba, confiado de que iba a ganar. Cuando Goliat vio a David acercándose, se burló de él. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», gritó el gigante. «Ven, que te despedazaré y alimentaré a las aves del cielo». Pero David no se amedrentó. Miró a los ojos de Goliat y respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y todos sabrán que no es con espada ni con lanza que el Señor da la victoria, sino con su poder». David, lleno de fe, tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y comenzó a girarla rápidamente. El silencio cayó sobre el campo de batalla mientras la piedra volaba por el aire con una velocidad sorprendente. En un instante, la piedra se clavó en la frente de Goliat, quien cayó al suelo, derrotado y sin vida. Los filisteos, al ver a su campeón en el suelo, huyeron aterrados, mientras los israelitas celebraban la victoria. David no solo derrotó a Goliat, sino que también demostró al pueblo de Israel que la fe en Dios es más poderosa que cualquier obstáculo o enemigo. En ese día, el pueblo israelita aprendió que, aunque los gigantes puedan parecer invencibles, con Dios de nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande. David no fue un guerrero experimentado, pero su fe y confianza en el poder de Dios fueron suficientes para vencer lo imposible. Esta historia, llena de lecciones de fe y valentía, es un ejemplo atemporal de cómo confiar en Dios puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Al igual que David, cada uno de nosotros puede enfrentar sus propios gigantes, sabiendo que no estamos solos en la batalla. Espero que esta historia te haya inspirado y te haya recordado el poder de la fe. Si te ha gustado, no dudes en compartirla con otros, y recuerda que con Dios, todo es posible.